Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro octavo episodio. Yo soy Alexis Yo soy Ale. y esto es Fuera del Plan. Hoy queremos hablarles de la presión de ser creativos. Y bueno, pensamos que este es un tema un poco complicado porque como arquitectos nos dimos cuenta de cuánto nos ha afectado profesional y personalmente. Eh, y bueno, en este podcast hemos mencionado muchas veces esta parte bueno, no sé si muchas veces, pero lo hemos mencionado antes, todo es arquitectura, ¿no? Y de pronto pues sí puedes encontrar inspiración en lo que ves, en algún tipo de material, en las sombras, en las fachadas. Y bueno, cuando estás diseñando pensamos que pues estás todavía más alerta, ¿no? De qué hay a tu alrededor para poder tomarlo y llevarlo hacia un proyecto. Recordaba hace poco al arquitecto Julio Amezcua que hablaba en una conferencia acerca de que muchas veces pues la arquitectura no es algo que pueda detenerse, ¿no? O sea, no es un trabajo que dejas o que estás de cierta hora a cierta hora y después se termina y puedes seguir tu vida. Como que de cierta forma la arquitectura siempre es algo que estás haciendo constantemente. Entonces, pues bueno, nos dio pie a este tema de entender que no es fácil, ¿no? Que a veces la presión puede ser dura. En mi caso, bueno, como ya lo he hablado antes, me llevó a sentirme muy mal, a tener ataques de pánico, ¿no? Y bueno, ya con terapia pues comienzas a entender, ¿no? De dónde viene todo. Pero creo que es algo que muchos vivimos, pero se habla muy poco. Entonces, bueno, para no quedarnos solo con eso, pues investigamos un poco más acerca de la creatividad. Encontramos que el psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi se hizo un trabajo acerca de la evaluación externa, ¿no? Y cómo afecta nuestra propia creatividad, sobre todo en profesiones creativas como la arquitectura. Él habla del flow, que es un estado de inmersión total, donde pierdes la noción del tiempo, donde te concentras profundamente, tus ideas fluyen sin esfuerzo, que bueno, yo lo veo como cuando estamos diseñando, ¿no? Cuando estás generando un proyecto, que muchas veces pues no te das cuenta de lo exterior, sino simplemente estás. Entonces habla de que el flow se rompe cuando aparece este miedo a ser juzgados. Pues justo comienza a entrevistar a cientos de personas que tienen trabajos creativos y llega a la conclusión en donde pues muchas veces no solo creamos, sino que también sentimos una presión constante por demostrar nuestro valor. Y entonces esa presión hace que nuestra atención, en vez de enfocarse en el proceso creativo, pues se va al proceso de aprobación. Habla de que muchas veces cuando estamos obsesionados con lo que van a pensar los demás de nosotros o de nuestro trabajo, que si es suficiente o si se parece al de alguien más o si cumple con este molde de arquitecto ideal, ¿no? Que a veces hablamos, pues dejamos de sentirnos libres para expresarnos y afecta nuestra creatividad directamente. Y bueno, lo que me gustaría llegar con esto es que, pues sí o sea, me parece muy normal que queramos ser aceptados y valorados. Creo que todos podemos identificarnos con eso, pero sin tener que demostrar nada, ¿no? O sea, porque creo que viene más como de la curiosidad que del miedo. Entonces muchas veces, por lo menos yo trato de siempre hacerme preguntas como el cómo puedo ser creativa sin exigir, sin tanta exigencia, eh, sin creer que tengo que revolucionar la arquitectura contemporánea en cada proyecto que hago, entendiendo que mi propio valor no está ligado directamente a mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que es algo que me he ido dando cuenta, pero creo que sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque hablamos otra vez del yo arquitecto y el yo persona, ¿no? Que muchas veces nos cuesta trabajo diferenciar esa parte. Sobre todo, bueno, a mí me cuesta trabajo personalmente. Sí, es que también creo que esto de lo que estás hablando es mucho la percepción de cómo vemos la parte o el significado de ser creativo. Muchas veces creo que se utiliza esa palabra para
describir ciertas características que tal vez en el fondo no tengan nada que ver, ¿no? O sea, desde niños y Ajá. dibujas, pintas, como que toda esta parte relacionada en la creatividad está más influenciada hacia el arte. Y entonces vas creciendo con ese concepto de lo que llega a pesar, ¿no? El que tengas creatividad, o el que seas original, o el que estés creando algo. Y muchas veces se nos olvida que también esa palabra pues se puede aplicar a diferentes conceptos. Ujú. Y creo que por eso, pues sí, como dices, eso es lo que lleva a tener ese peso sobre nosotros y estar a la expectativa de qué es lo que están pensando, porque tan solo creo que como arquitecto se considera una carrera creativa, ¿no? O sea, no Ujú. es tanto a lo mejor como podría ser una carrera más enfocada a los números, o sea, no digo que no tengan creatividad, pero la percepción general se ve más de, eres arquitecto, pues has de ser muy creativo. Y eso más bien siento que es lo que nos añade ese peso de estar ante la expectativa de los... Obviamente también la forma en la que nos educamos en la carrera, la competitividad, el estar viendo qué hace cada uno, Ujú. siento que puede también pesar mucho en eso que estás diciendo. Y eso también me recuerda un artículo que leí en Arquines sobre nuestro profesor Alejandro Hernández, que justamente hablaba sobre ese uso excesivo que le damos a esta palabra de creatividad. En el artículo se basaba sí, en el filósofo Emilio Garroni, que él hablaba sobre que la creatividad no es esta obligación de tener un talento místico como lo que estamos diciendo ahorita, sino que es más bien una capacidad de adaptarte a una necesidad concreta. Siento que cuando bajas este concepto de pues sí, es que no sé cómo expresarlo, pero sí, cuando tú dices la palabra tan solo, ¿no? ¿Qué piensas cuando te dicen ser creativo? Hasta a lo mejor piensas en colores o piensas en algo que no piensas en una caja cuadrada, no piensas en algo más concreto. Creo que al bajarlo a esta parte de entender que es una forma en la que tú puedes encontrar una solución a un problema de una forma a lo mejor diferente, Ujú. tomando ciertos elementos, le baja ese peso a la parte en la que tienes que ser brillante, ¿no? Tienes que ser súper original. Ujú. Pero bueno, para seguir con esto, me gustaría regresar un poco y ver desde dónde viene esta parte o desde dónde se empezó a crear este concepto de cómo debemos de ser los arquitectos. Y digo, habrá mucho de dónde agarrar, pero me fui un poco más hacia la parte de rastrear estos textos de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, perdón, que se escribieron en el siglo I antes de Cristo, que ahí es donde empieza un poco esta parte de cómo se describe al arquitecto, ¿no? Cómo debe de ser capaz de unir la teoría, la práctica, dominar diferentes disciplinas, matemática, geometría, historia, filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, esta intención de definir para la época en la que se escribieron estos libros, siento que termina siendo este todólogo, ¿no? Que se empieza a encargar desde esa época, pues a organizar los talleres, ¿no? Los gremios de carpinteros, Ujú. para realmente construir una obra. Y desde ahí creo que se empieza, o bueno, esta influencia de lo que ahora entendemos como lo que debe de ser o lo que debe de caracterizar un arquitecto, que está relacionado con ser una persona creativa, viene desde ese peso en el que necesitamos saber muchas cosas, ¿no? Pero en sí para realizar ciertas cosas pues dependemos de otro. Ujú. Entonces creo que esa presión de tener estos conocimientos o esta red de conocimientos agrega más peso a esta parte de ser creativo. Más allá de aportar esta parte o beneficiarnos a nuestra creatividad, pues nos volvemos más una parte rígidos, una parte controladora, que es lo que, como dices, no se nos permite fallar. O sea, se ha relacionado últimamente a la parte de redes sociales, que de por sí hoy en día tenemos expuesta nuestra vida, estamos todo el tiempo constantemente exponiendo lo que hacemos, lo que no hacemos, y esto se traspasa a la parte profesional en la que pues Ujú. mostramos nuestros proyectos, Sí. nuestros trabajos, todo lo que, o sea, participamos en algún concurso, más como arquitectos, nos va importando mucho el cómo se va observando nuestra trayectoria, ¿no? Sí. Cómo nos van percibiendo los demás, y eso hace que añada toda esta presión que nos comentabas, ¿no? Porque antes, para que alguien te conociera, a lo mejor tenías que salir en una revista, ganar un premio, y ahora estamos muchísimo más expuestos a poder ser juzgados de esa forma, ¿no? No Ujú. necesito Sí. a lo mejor ganar el concurso de aquí, ¿no? O simplemente con publicar y a lo mejor poner un hashtag o una historia, mucha Ujú. gente puede ver tu trabajo. Y siento que también esa parte
Una es la que, como decimos, nosotros nos exponemos y nos criticamos, y la otra es cómo percibimos a los demás desde las redes sociales. Sí, constantemente, ¿no? Como Ajá. dices, porque es una constancia en el yo te veo y tú me ves, ¿no? Y entonces todo el tiempo estoy viendo el trabajo de otros y entra esta parte en la que nos comparamos también, y entonces la presión viene también desde lo que tu contexto te dice que debe ser, ¿no? Y desde Ajá, lo que sí. también nosotros nos apropiamos de la autoexigencia que viene de nuestra parte. Ajá, y eso creo que pone, o sea, que siendo que son estas capas, ¿no? Que vamos, de lo que vamos hablando, cada vez es un peso extra, un peso extra. Sí. Y se nos olvida que, y bueno, es parte de lo que también yo trabajé en mi terapia cuando empecé todo esto, la parte de comparación. Te empiezas a comparar con tus compañeros, con arquitectos que a lo mejor de cierta manera no tienen una lógica, ¿no? Es Michel Rodkin, es Rem Sí. Koolhaas, es Bjarke Ingels. Pero como quieres llegar a veces a ese punto, te empiezas a comparar con ellos y en cierto parte de mi terapia, pues veíamos, es que no es lo mismo hacer no es lo mismo, no están en la misma posición, ¿no? O sea, no Ujú. todos, como llega un momento llegué a escuchar en algún TikTok o en algún video, todos tenemos las mismas 24 horas, pero eso no es cierto. O sea, depende mucho el contexto en el que naciste, las personas que te rodean, cómo has vivido tu vida, Claro, para que puedas realmente sí. tener una comparación, y eso es imposible, Ujú. ¿no? Sí, Tal vez tú vives en un estado, tal vez vives en un pueblito, o vives en la sí. ciudad, o vives con un... Todo el mundo tiene un contexto tan diferente y a la vez queremos Sí. seguir un mismo camino todos. Y por eso siento que a Sí, veces viene esta parte de frustración, en sí. la que yo quisiera ser como él y miren, ya ganó tantos premios, pues sí, pero a lo mejor fue a una escuela diferente, tuvo unos padres diferentes, Las tuvo unas oportunidades. oportunidades diferentes que a lo mejor tú no, y no te hace más o menos que él, pero Sí. simplemente es entender que cada uno tiene caminos diferentes. Sí, es que, por ejemplo, también hablábamos de las características de un arquitecto, ¿no? Que también lo escuchamos en algún podcast. No recuerdo el nombre del podcast, pero pues fue igual Alejandro Hernández el que habló de esto. Y digo, lo citamos mucho porque fue un profesor nuestro en la Ibero, y la verdad es que lo admiramos y respetamos mucho como persona y como arquitecto sobre todo. Sí. Y bueno, es un paréntesis, pero Sí, bueno, lo estamos paréntesis, citando si mucho lo ahorita. quieren Sí, leer o conocer, es sí. el director editorial de Arquine, y también ahí tiene muchos de sus artículos que publica si Sí. quieren saber un poquito más de su opinión. Y siempre ha tenido un punto, me parece, muy objetivo Sí. cuando habla de la arquitectura sobre todo. Entonces, Ujú. bueno, justo él hablaba de un punto importante del que quisimos hablar en este episodio, porque habla de características que el mismo gremio, ¿no? Ha puesto sobre nosotros. O sea, que es como una lista en la que habla de, bueno, un arquitecto construye, ¿no? Un arquitecto es innovador, un arquitecto es líder de alguna oficina, de algún taller, de algún despacho, genera ideas, ¿no? Tiene sus proyectos o sus obras en revistas o gana premios y concursos. Pero si nos salimos de esa lista, entonces ya no lo somos, ¿no? O sea, como gremio ya decimos, ya no eres arquitecto, ¿no? Sí. No eres parte de nosotros, y entonces se Sí. vuelve como o sea, el tener que estar encajando en una lista, o sea, se vuelve como difícil porque que es un poco como conectándolo con lo que decías tú, ¿no? Cada persona y cada arquitecto que nos hemos formado tenemos diferente tipo de educación, de formación, de visión, de lo que sea. Y entonces al querer encajar en esta lista para que los demás nos hagan sentir que sí somos arquitectos, ¿no? Termina siendo como cansado, como Ujú. otra vez, ¿no? Como decimos, otro peso más a la presión que ya sentimos Sí. de ser creativo. Entonces creo que, pues sí, el darnos cuenta que muchas veces no cumplir esas reglas, pues ni, o sea, no es importante, ¿no? O sea, creo que el ir entendiendo que como comunidad estamos ejerciendo mucha presión en nosotros mismos, darnos cuenta y ser conscientes de que quizá pues un arquitecto puede vender baños, ¿no? Como decía también Alejandro. Y eso también Materiales, te sí. hace ser un arquitecto. No tiene nada que ver, pero muchas veces el querer encajar pues también es una presión más. Y entonces cuando
como decimos, las oportunidades o tus oportunidades te llevan a ese lugar en donde no estás quizá cumpliendo con lo que tú crees que deberías de ser, pues viene también mucho esta frustración que ya hemos hablado. Y pues como decíamos, directamente afecta a nuestra propia creatividad. Pues sí, nos afecta a nosotros directamente para seguir siendo creativos de una manera libre, ¿no? Sin sentir toda esta presión. Y pensando en lo que dices, creo que esto viene desde la universidad, desde cómo nosotros mismos le dábamos prioridad a ciertas materias que pues tenían más peso hasta en la calificación que en otras que tomábamos, ¿no? Yo recuerdo varias veces a ir a estas clases secundarias en donde pues sí, a lo mejor eran más complementarias de instalaciones, de historia, y ver a compañeros o nosotros mismos hacerlo, de llevar tu laptop y seguir trabajando en lo que estabas en clase. Entonces, creo que esas materias a las que le dábamos más prioridad, pues encajan perfectamente en esta lista que tú misma comentas, ¿no? Sí. En la parte constructiva, en la parte de diseño, en pues sí, en cómo ser creativos y tener el proyecto más original o destacar. Y eso hace que, pues sí, que te vayas formando de esa manera y teniendo o arraigando este tipo de conceptos de lo que debe de ser un arquitecto. Y como decíamos hace rato, no existen muchos caminos que te van llevando a tus mismas condiciones, ¿no? Tal vez no seas el arquitecto Michelle Rodkin que tiene su despacho, sino simplemente a lo mejor vendas cocinas o vendas pisos o como decíamos, estés en una casa de materiales o en un despacho más pequeño o como nosotros ahorita, ¿no? Grabando un podcast y no por eso no pierde validez tu título, ¿no? Que muchas veces, como comentas, pareciera que ante los demás o ante la vista de otras personas, de otros arquitectos, pues vales menos por no encajar con estos estándares. Y Sí. también creo que, pues, viene desde la parte en la que, cómo las universidades conciben a lo que vas a hacer, ¿no? A la parte en la que vas a salir siendo de tal forma, ¿no? Y me puse a investigar, justamente como estamos hablando de la Ibero, pues el perfil de egreso. Y en la Ibero dice, como arquitecto o arquitecta serás capaz de diseñar soluciones espaciales adecuadas y sensibles al entorno socioambiental a través de un proceso creativo y analítico de concepción, diseño y emprendimiento de proyectos arquitectónicos y urbanos que contribuyan a la calidad de vida de individuos y comunidades. Entonces siento que esto de cierta forma como que acota mucho la profesión. Como decimos, si yo no encajo en esta descripción, no soy arquitecto, ¿no? Si yo vendo pasteles y innové en algún proceso de producción de los pasteles, o tengo una cafetería, o me decidí a viajar por el mundo a hacer reseñas de comida, como que no cabe en esta descripción de lo que tú deberías de ser según tu formación, en este caso como arquitecto del Ibero, no estás entrando dentro de ese, pues sí, de esa concepción de lo que deberías de ser. Sí, sí, es que también yo creo que tenemos como punto de partida, o bueno, como este ejemplo siempre desde la universidad, ¿no? O sea, porque al final pues es donde te formas. Desde ahí comienzas a darte cuenta que la arquitectura siempre la muestran de un lado perfecto, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, había muchas veces en las que recuerdo que había conferencias, ¿no? Y había arquitectos invitados y muchos, o sea, puedo decir muchos nombres de arquitectos muy famosos en México que pues iban y nos explicaban sus proyectos, pero entonces tú podías ver una fotografía tras otra de un proyecto terminado en donde te hablaban de cómo el proceso, ¿no? que habían tenido desde la creación del nombre del proyecto hasta el, ¿no? la entrega del mismo proyecto al cliente, y entonces parecía como que no hubieran tenido ninguna clase de error, ¿no? Entonces cada arquitecto era lo mismo, o sea, en general siempre se ha representado así, ¿no? El miren esta foto de lo bien que se ve, ¿no? Pero sí, no logramos conectar con eso, y por eso siento que también muchas veces el contenido resulta un poco vacío, porque puedes ver algo tan bien diseñado, pero no entiendes, ¿no? Cómo llegó el arquitecto, o bueno, el grupo de arquitectos o el colectivo, o quien sea que haya diseñado ese proyecto, cómo llegó a ese lugar, ¿no? Porque todos estamos justo a la mitad. Esto también pues impacta en nosotros
leía justo un artículo en la revista Arquine y bueno, hablaba de justo de cómo las imágenes son herramientas, ¿no? Para nosotros, sobre todo para nosotros como arquitectos, que es como que son fundamentales en muchos sentidos para la comprensión de lo que somos como creadores, ¿no? Muchas veces la experiencia cotidiana, ¿no? O tu día a día, pues tiene una brecha muy grande con las imágenes idealizadas de las revistas, ¿no? O de las redes sociales, con tu propia realidad no empata, ¿no? Entonces ellos hablaba este artículo de cómo llegan a la conclusión de que pues sí necesitamos cambiar la narrativa, que se vuelve importante mostrar y generar imágenes que fomenten a un aprendizaje y a una reflexión, ¿no? Que no solamente se queden en el, mira este proyecto increíblemente bien diseñado, sí. Y justo como decías tú, ¿no? O sea, nos comparamos con algo que parece inalcanzable. Entonces, sí. Y es justo porque en este artículo pues sí mencionan esta parte en el que terminamos sin identificarnos porque no es nuestra realidad. Entonces, nos toca a nosotros como arquitectos más jóvenes y cada vez a las generaciones que vienen, pues entender que quizá el diálogo debe de ser distinto, ¿no? El mostrar que nos sabemos equivocar y que nos equivocamos, ¿no? O sea, sí. Justo a lo mejor tal vez no sabemos, pero más bien nos equivocamos y punto, ¿no? Yo recuerdo que el único que habló de eso fue Miguel Mondor cuando fue a la Ibero, que justo hablaba de todo lo que le costó llegar a donde estaba, que se abrió a que la mayoría, bueno, muchos estudiantes tenían dudas y entonces él se abrió a contar de, bueno, aquí me equivoqué, aquí hubiera sido mejor, yo hago así el proceso, fue el único que recuerdo que empezamos a rebotar ideas con él, pero uno, ¿no? O sea, de todas las entrevistas, de todas las conferencias. Entonces creo que el diálogo debe de ser distinto para que también podamos hacer que la arquitectura llegue a más personas, ¿no? Y no solamente se quede con nosotros. O sea, es parte del entender que justo escuché en un podcast a la arquitecta Tatiana Bilbao que hablaba de eso, que decía es que lo más difícil de ser arquitecta es darme cuenta que mi deber está en hacerle ver a la gente que la arquitectura es importante. Y entonces sí. Decía, claro. Y me he dado cuenta que ese va a ser mi deber toda la vida, o sea, porque me la he vivido cada proyecto, cada cliente, cada momento en el que he tenido que explicarle a otra persona lo importante que es, dónde vive, cómo se relaciona, ¿no? O sea, y creo que ahí es en donde pues nos hace falta esto de conectar con hacerle ver a otros lo importante que es nuestra carrera, no desde un lado egocéntrico, sino desde un lugar, pues sí, de reconocer simplemente lo que puede aportar a una comunidad. Y pensando esto que dices, me estaba pensando en cómo va a influenciar todo este crecimiento tecnológico que hemos tenido estos últimos años, el boom de la inteligencia artificial en el que con un solo texto puedes crear cosas increíbles que pareciera que están hechas, que son reales, que hay videos que, pues sí, me incluyo, ¿no? Hemos pensado que es real y cuando ves no es inteligencia artificial. Siento que esto se relaciona con la forma en la que los arquitectos hacen sus conferencias al presentar, como dices, estas imágenes del producto final, del proyecto ya terminado, las fotografías con la superluz, o sea, entiendo que de cierta manera, pues sí, es la forma en la que mostramos arquitectura, pero a veces se sienten un poco vacías, ¿no? Esas fotos, sí, como se sienten muy ajenas. Ajá, como inteligencia artificial, donde pues sí, ¿cuánto tiempo va a durar la casa así? O pues poca gente vive de esa forma, ¿no? Con todo perfecto, todo ordenado, sí. Y no hay nada fuera de lugar, no hay unos tenis, no hay un plato, un vaso, algo. Sí. Se siente rara esa parte. Y entonces, pues reflexionando cuál es la diferencia, ¿no? O sea, ya llegamos a un punto en el que te está diferenciando al mostrar tu proyecto de una inteligencia artificial, ¿no? Que puede generar a lo mejor la misma imagen con las mismas características. Y creo que eso se relaciona con la parte en la que cómo podemos, como decíamos, mostrar lo que aporta la arquitectura, porque va más allá de lo visual. Entonces, siento que cuando exponemos un trabajo, pues te estás basando mucho en esa parte, ¿no? En cómo quedó,
pero como decía un profesor, ¿no? Pues vemos las imágenes digo, no lo sé, yo no lo he experimentado, pero nos lo dijo un profesor, ven las imágenes del edificio de Zaha Hadid con estos lentes de cámara profesional, súper impresionante la imagen, y cuando vas es una experiencia totalmente diferente a la que tú te estabas imaginando al ver esa imagen. Sí. Entonces a lo que voy es que siento que por eso se siente tan vacío esa parte en la forma en la que presentamos hoy en día los proyectos, porque la arquitectura no nada más es de ver, es de sentir, es de hace frío, hace calor, huele a algo, cómo son los materiales, cómo te hace sentir, entonces va más allá, por eso creo que el mostrar de esa forma, pues sí se siente un poco, como dices, vacío, y entonces tendría que tomar más relevancia la parte, como decimos, de el proceso. De, ok, sí, vemos la imagen, el proyecto bonito y todo lo que quieras, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué hay detrás de esa parte en la que ya terminaste o tomaste ciertas decisiones para que se vea así? Porque como decimos, seguramente hubo grandes errores, decisiones que no funcionaron, y que incluso ya terminado seguramente si le preguntas al arquitecto, hay cosas que no le agradaron o que hubieran podido estar mejor o que hubieran cambiado. Entonces siento que eso es lo que de cierta forma aporta o aportaría a nuestra formación. En la carrera muchas veces sí te enseñan a diseñar que el centro comercial, la plaza, lo que tú quieras, de una forma muy creativa, y como dicen, ahí te dan rienda suelta, propon lo que seas, el habitáculo en tal parte en Marte para el artista, no sé qué. Pero cuando ya te enfrentas a la realidad, cuando hay un reglamento, cuando hay un cliente, cuando hay costos, pues eso cambia totalmente, ¿no? Tu creatividad se empieza a diferenciar. cambiar. Y entonces siento que los grandes arquitectos que han logrado hacer cosas muy buenas, pues han logrado superar esa barrera, ¿no? Llegar al punto medio en cómo eficientizo la obra, o sea, toda la parte técnica que se tiene que llevar a cabo cuando se construye, y la parte creativa, combinado con esta forma en la que, pues, sabes que él, como dicen, el ingeniero te va a poner la columna o te va a sostener el muro, ahí es donde está, como decíamos al principio, que lo retomamos de Alejandro, ¿no? Esta parte de cómo solucionas esas cosas, y entonces eso se vuelve la parte creativa de un proyecto que se puede construir. Y eso me recuerda a un artículo que leí también era una tipo de analogía de lo que tenemos de cierta forma las personas en la cabeza, que lo hablaba como una habitación, en donde pues sí guardamos estos recuerdos de la infancia, lugares que hemos visitado, algunas películas que nos marcaron, intereses personales, ¿no? Es lo que a veces nos vuelve, pues sí, de cierta forma únicos. Y creo que todo eso aporta, como decíamos, a la parte de la creatividad cuando empiezas a diseñar algo. O sea, no empiezas desde cero, no es otra vez esta hada mágica que, como decían, te viene a tocar tu cabeza a las 3 de la mañana para darte la mega idea de cómo resolver tu proyecto. Entonces, creo que todo esto, pues, es ver el lado, por decirlo, de atrás de la fotografía de los proyectos que se exponen en las conferencias. Toda esta parte que, como decimos, al arquitecto, que fue su formación, cómo fue su infancia, qué música escuchaba, qué intereses tiene a lo mejor en el arte, la pintura, todo eso ayuda y aporta al proyecto que está creando, para que siento que lo resumen demasiado. ¿Dónde está todo eso detrás que nos complementa y nos ayuda a ser más creativos? Sí, es que ahorita que decías eso me vino a la mente la vez que fuimos a una pequeña conferencia que dio un profesor para inaugurar su exhibición en Laguna, aquí en Ciudad de México, Juan Carlos Tello, que él hace dibujos que le llama arqueología habitacional, en donde pues son prácticamente ilustraciones de escenarios que pueden ser desde su casa hasta obras de Le Corbusier, ¿no? Entonces, pero lo que quiero llegar es que justo estaban hablando de por qué él, ¿no? Usaba ciertas cosas, ¿no? Ciertos recursos, de que por qué la línea de ese grosor, por qué, o sea, estaban hablando justo de las ilustraciones, y Miquel Adria le preguntó como, o le habló algo del color, y Tello contestó como de no, es que para mí simplemente no es algo que me importe el color, ¿no? O sea, no es algo que yo tome como relevante, pero recuerdo que Alejandro, que justamente también estaba ahí, Alejandro Hernández, como que concluyó diciéndole, es que
quizá lo dices para perder Yeah. responsabilidad o bueno, para, ¿no? Para quitar esa responsabilidad, pero tú eliges el color. Sí. O sea, porque al final el dibujo es tuyo. Entonces, si hay un color verde o hay un color rojo o el color que sea que estés utilizando para dibujar, es responsabilidad tuya. Entonces viene justo como dices tú, ¿no? De lo que tú también eres, de cómo te formaste, de que la decisión que tú estás tomando para elegir un color viene detrás todo lo que has estudiado, ¿no? Todo lo que eres, lo que has viajado, lo que has... Entonces, esa responsabilidad pues sí recae en ti, ¿no? Aunque tú quieras decir que no. Entonces, pues él se rió y bueno, nos reímos todos en cuanto a que, claro, todos como que entendimos en ese momento que cada uno ha tenido responsabilidades que vienen desde, pues sí, desde lo que tú creativamente quisiste imprimir en cada proyecto. Pues sí, es interesante el entender cómo nuestra creatividad se ve moldeada por nuestro entorno, ¿no? Y ya como para ir cerrando, pues esta parte en la que pues sí nos toca un poco a nosotros redefinir, ¿no? El qué es la creatividad, para nosotros qué es un arquitecto creativo o quizá hasta qué es un arquitecto, ¿no? Porque muchas veces, yo lo digo desde una experiencia personal en cuanto a que cuando lo hablé con mi psicólogo, tuvimos que rehacer esa lista, ¿no? Y yo tuve que comenzar a entender que para mí una arquitecta, quizá, no sé, exitosa es esto, ¿no? Esto es lo que o sea, una lista de lo que me dijeron que tenía que ser y una lista de lo que yo puedo reinterpretar y entender qué sí soy y qué quizá no puedo ser, ¿no? Pero qué sí puedo aportar desde lo que yo soy como persona a mi arquitectura. Es interesante ver que también mucha parte de la creatividad, que era lo que decía este psicólogo húngaro del que les hablé al inicio, pues justamente tu creatividad necesita libertad, ¿no? Y esa libertad, pues tú eres el que te da esos permisos, ¿no? De qué tan libre me siento o qué tanto me importa lo que dicen de mi proyecto. Entonces, como que ir dándote cuenta que mucho de eso ni siquiera es tuyo, ¿no? Entonces, entender que poco a poco puedes ir cambiando la manera en la que tú crees que debe de ser un arquitecto creativo y entender que quizá sí nos hace falta como comunidad no ser tan intensos en esta parte del querer creer que tenemos que innovar, ¿no? Como si no existieran ya esas cosas, ¿no? Como creer que tú solamente tienes la idea perfecta para algún proyecto y muchas veces no es de esa manera. Entonces creo que nuestra manera de comunicarnos pues, puede comenzar a ser otra. Yo para concluir, me gustaría otra vez como recalcar esta parte, creo que lo comentas ahorita, pero pues sí, si todos somos esta habitación de la que yo hablaba, de lo que nos va formando y nos va complementando, y vamos seleccionando ciertas cosas que nos van diciendo, pues sí tener cuidado, porque como decías ahorita, ¿no? De la anécdota de Tello, inconsciente o no, siempre estamos retomando cosas que se nos van diciendo. Sí. Y es importante, como decíamos, y también esto lo vi en mi terapia, ¿no? ¿De dónde viene lo que crees? O sea, ¿de dónde vienen estas creencias de que un arquitecto debe ser de esta forma o debe de ser así? O la arquitectura o lo que tú haces debe de ser de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Ir viendo e ir, pues sí, de cierta manera seleccionando qué realmente te aporta y qué no. Porque no es que algo esté como las cosas, ¿no? En la vida, ¿no? Creo que yo he aprendido últimamente a que las cosas muchas veces no son buenas ni malas, simplemente son. Las cosas pasan. Uh-huh. Y muchas veces nosotros le ponemos o le impregnamos esa parte de bueno o malo. Entonces creo que hacer esa reflexión también en esta parte de la arquitectura, en cómo vamos formándonos nuestros conceptos, de cómo hacerla, de cómo creer que somos arquitectos, pues sí ir viendo hasta qué punto nos sirven o no, o nos están dañando, ¿no? Porque sí. Lo vivimos creo que los dos. Muchas cosas de las cuales nos enseñaron en la universidad, pues uh-huh. ahorita ya nos empezaban a hacer más daño de lo que nos estaban aportando. Ya sí. No nos hacían sentido sí. el estar sosteniendo esta forma en la que creíamos que debería ser la arquitectura o en la que creíamos que debería de ser un arquitecto. Sí, y entonces, justo también eso es lo que nos llevó a hacer este podcast y nos costó sí. trabajo empezar,
porque justo es el cómo un arquitecto va a estar hablando en un podcast, ¿no? Sí. O sea, un arquitecto tendría que estar diseñando y aún así creo que todavía me cuesta creer ciertas cosas, entonces, pues sí, es como volver a redefinir, ¿no? Los conceptos tan arraigados que ya tenemos y las voces de otras personas que a veces escuchamos más que la nuestra. Sí, sí, y también no se comparen. Cada uno tiene su camino, Sí. tiene sus Digo, es propias fácil decirlo, condiciones. pero Sí, hacerlo está complicado, la verdad. pues es que, digo, yo me refiero a una parte, pues sí, un poco más personal. Entiendo que a lo mejor en la carrera, si están Ok. estudiando Sí. o están, como dices, ya ejerciendo y haciendo un proyecto, pues es parte, ¿no? De nuestra profesión el compararte de una forma sana. A lo mejor Sí. este proyecto Sí, estuvo sí, mejor, sí. lo hizo así. Sí. Pero personalmente, ¿no? Creo que no está mal ponerse metas de lo que quieren ser, pero sigan ese camino, ¿no? Y donde los vaya llevando, no vayan Ujú. de cierta manera obsesionarte un poco con esta, no, pues mi compañero ya hizo esto, mi tal hizo el Sí. otro, no, pues ya voy tarde, ya voy, Sí. cada uno tiene su propio camino, cada uno va a su ritmo y Sí. si les tocó hacer algo diferente, que es lo que el estándar que se supone que debe ser un arquitecto, no tiene nada de malo. Si ahorita Sí. los que nos están escuchando están haciendo música, están trabajando en videojuegos, en repostería, gastronomía, lo que sea, y aún así no dejan de ser arquitectos. Pues Forman sí, parte de esta claro. comunidad y también aportan a que en la actualidad, como decimos, ya no hay nada tan consolidado de yo voy a ser abogado y decidí ser abogado y hasta que me muera voy a ser abogado. No, Sí. ya puedes cambiar y tenemos esa libertad de poder Sí. encontrar nuestro rumbo, nuestro Sí. lugarcito en la vida, en donde sea, no importando que sea un campo diferente a lo que estudiamos. Sí, porque como decíamos, pues la creatividad se puede aplicar en donde sea Sí, y el ser creativo y lo que nos da la carrera pues es justo esta adaptación a las situaciones desde nuestra propia creatividad. Entonces, pues sí, cada uno podemos encontrar nuestro lugar creativo en el mundo como queramos y pues ojalá sí, esto también sirva para que muchas personas pues si quizá están de ese lado en el que son, porque lo estuvimos, en el ser más rígido, en el creer que tienes que tener todos los puntos de la lista de los requisitos de ser un arquitecto, en el que quizá no te das permisos de equivocarte o te cuesta mucho la idea del fracaso, pues simplemente poco a poco ir entendiendo que tu creatividad te va a ayudar y si vas confiando en ella, pues yo creo que poco a poco vas entendiendo, ¿no? Tu lugar en tu propia pues sí, en vida. tu propia vida. Sí. Y también recordarles que si necesitan ayuda, si están pasando por algo difícil, pues sí es bueno que contacten a alguien, a un psicólogo que les pueda guiar, que les pueda pues ir más allá de lo que Sí, estuvimos hablando. Lo que decimos pues es desde nuestra experiencia, de lo que hemos vivido obviamente, pero no somos profesionales de la salud, no claro, somos sí. psicólogos, simplemente son consejos, pero sí, por favor, si necesitan ayuda, busquen a un Sí, profesional de la salud. sí. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado el tema. Si tienen algún comentario, los vamos a estar leyendo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.